Hola de nuevo. Una vez hemos visto ya el concepto de ecuación química y su relación con lo que es una reacción química, vamos a empezar a estudiar lo que significa el ajuste de las ecuaciones químicas. Los objetivos que nos hemos propuesto para esta lección es que al finalizar el estudio de estos conceptos seáis capaces de identificar si una ecuación química está o no ajustada, aplicar la ley de la conservación de la masa para ajustar las ecuaciones químicas. Bien, ya hemos visto en la lección anterior que cuando una reacción química tiene lugar, se produce una transformación de los reactivos en productos. Por ejemplo, la ecuación química H2 gas más O2 gas para producir H2O vapor va a representar la ecuación química en la que el hidrógeno reacciona con el oxígeno para producir vapor de agua. Una observación visual rápida de esta ecuación química nos hace decir que esta ecuación no está ajustada. ¿Y por qué sabemos que esta ecuación no está ajustada? Porque observamos que no cumple la ley de conservación de la masa. Bien, en toda reacción química se sabe que se cumple la ley de la conservación de la masa. ¿Cómo podemos aplicar este concepto de una manera rápida para entenderlo? Es decir que a un lado y a otro de la flecha que expresa esa reacción debe existir el mismo número de cada tipo de átomos. Si observamos esta ecuación química, hemos visto que efectivamente, como he comentado, una visión rápida de este proceso nos está indicando que la reacción no está ajustada. ¿Por qué? A la izquierda de la flecha vemos átomos de hidrógeno en forma de molécula H2, 2 átomos, átomos de oxígeno en forma de molécula O2, 2 átomos, y a la derecha de la flecha como producto únicamente observamos un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Por tanto, decimos que la reacción está por ajustar y debemos proceder al ajuste de la misma. En ocasiones se le denomina también al proceso de ajuste balanceo de una reacción química. ¿Qué significa ajustar? Introducir delante de cada uno de los compuestos que participan en esa reacción química lo que llamamos coeficientes estequiométricos y siempre los adecuados. ¿Qué son los coeficientes estequiométricos? Aquellos números que aparecen delante de cada fórmula en la ecuación química que representa una reacción o proceso químico. En nuestro caso, observamos que a la derecha hemos dicho que solamente aparecía un átomo de oxígeno. Necesitaríamos introducir un 2 delante de la molécula de agua para poder ajustar los átomos de oxígeno a la derecha. En este proceso de introducción de este coeficiente estequiométrico 2 delante del agua, observamos que a la derecha tendríamos en este caso 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. ¿Cómo corregimos esa desigualdad en el miembro de la izquierda, es decir, a la izquierda de la flecha? Lo corregimos introduciendo delante de la molécula del hidrógeno que es diatómica un 2. Tendríamos, por tanto, en este caso 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno a la izquierda, 4 a la derecha, 2 de oxígeno y 2 de oxígeno a la izquierda y derecha de la flecha. Muy bien, vamos a comprobar que efectivamente con ese proceso que hemos hecho de ajuste se cumple la ley de conservación de la masa. Decimos que en esta reacción química 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de agua. Vamos a ver cuántos gramos corresponden a esos 2 moles de hidrógeno como reactivo y a ese mol de oxígeno como reactivo. Teniendo en cuenta que yo tengo 2 moles y a partir de los valores de masa atómica relativa para el oxígeno y el hidrógeno elementos, decimos que la masa de una molécula de hidrógeno pesaría 2 y como tenemos 2 moles, tendríamos en total 4 gramos de hidrógeno. Haciendo el mismo proceso a partir de lo que es la molécula diatómica del oxígeno, diríamos que la masa de oxígeno que reaccionaría en esta reacción sería 32 gramos. Es decir, tendríamos una masa total de reactivos de 36 gramos. Vamos a ver qué ocurre en el producto. El producto es la molécula del agua y la estequiometría o el ajuste de esta reacción nos permite poner un 2 delante como coeficiente estequiométrico. Decimos que 2 moles, aplicando el mismo razonamiento que antes y teniendo en cuenta que uno de los moles pesaría 18 gramos, tendríamos un total de masa de 36 en el producto. Efectivamente, observamos que 36 gramos de reactivos dan lugar a 36 gramos de productos.
Bien, este ajuste de la ecuación química del oxígeno con el hidrógeno para formar agua la podríamos haber realizado de una manera más simplificada, es decir, en lugar de ajustar 2 moles, 1 mol para dar 2, podríamos haber puesto delante del hidrógeno un coeficiente estequiométrico de 1, medio delante del oxígeno y 1 delante de la molécula de agua. Aplicando el razonamiento anterior, observamos que de nuevo se cumple la ley de conservación de la masa, ya que en este caso 18 gramos de reactivos dan lugar a 18 gramos del producto. Hemos realizado el ajuste o balanceo de esta ecuación química por simple tanteo, es decir, hemos ido viendo dónde y en qué cantidad hace falta poner un coeficiente estequiométrico en reactivos y productos. Esta reacción es relativamente sencilla, pero procede que utilicemos un ejemplo que tenga un poco más de complejidad para tener un procedimiento general que podamos aplicar para cualquier caso, cualquier situación, sea cual sea la reacción química que queramos ajustar o balancear. El procedimiento que se realiza es siempre por tanteo, pero con un protocolo, con unos pasos. Bien, vamos a utilizar como reacción para ajustarla la que ocurre cuando hacemos reaccionar la molécula de C3H8, es decir, el propano gas, con oxígeno gas, para dar lugar a dióxido de carbono gas y vapor de agua. ¿Cómo procedemos? En primer lugar, lo que hacemos es buscar qué elementos aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación. En este caso, observamos que el elemento que aparece una sola vez a la izquierda y a la derecha es, por un lado, el carbono, aparece en este compuesto y en este, y el hidrógeno, que aparece tanto en el propano como en el agua. Bien, el oxígeno es un elemento que aparece no una sola vez, sino dos. Decimos que el oxígeno a la izquierda aparece como molécula diatómica, pero a la derecha aparece combinado con carbono y combinado con agua. Bien, vamos a balancear o ajustar en primer lugar aquellos elementos que están una única vez a cada lado de la reacción, empezando por ejemplo por el carbono. ¿Cómo igualamos los átomos de carbono? Introduciendo el coeficiente 3 a la derecha, puesto que a la izquierda de la flecha vemos un subíndice en la fórmula molecular de la molécula orgánica del propano de 3. Con esto hemos ajustado la cantidad de átomos de carbono izquierda-derecha. De igual forma, lo haríamos con los átomos de hidrógeno. El coeficiente a la derecha debería ser 4, puesto que de esa manera, teniendo en cuenta que la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno, habrían 8 a la izquierda y 8 a la derecha. Bien, ¿qué nos quedaría por ajustar en este momento? Los átomos de oxígeno. Decimos que los átomos de oxígeno a la derecha son 3 por 2, 6 más 4 igual a 10, y a la izquierda únicamente tenemos 2. La desigualdad se ajusta introduciendo un coeficiente de 5 delante del oxígeno a la izquierda. Bien, finalmente, para ver si el ajuste ha sido correcto, deberíamos de comprobar si el número de átomos entre reactivos y productos es el mismo. Vamos a hacer un repaso y comprobar. Decimos en este caso que como reactivos y productos tenemos 3 átomos de carbono a la izquierda como reactivo y 3 a la derecha como producto, 8 de hidrógeno a la izquierda como reactivo y 8 a la derecha como producto, y de oxígeno 10 a la izquierda como reactivo y 10 a la derecha como producto, y por tanto decimos que la reacción está perfectamente ajustada. Por tanto, la reacción ajustada según las normas que acabamos de utilizar sería 1 mol de C3H8 gas más 5 de O2 gas, flecha 3 de CO2 gas más 4 de H2O vapor. Bien, el procedimiento que hemos utilizado es un procedimiento relativamente sencillo, podríamos decir que es por simple tanteo. ¿Siempre ajustamos reacciones por simple tanteo? La respuesta es muy sencilla, no, dependiendo de lo complejas que sean las reacciones químicas. Por ejemplo, se requieren protocolos específicos cuando la reacción tiene una complejidad mayor. Tal es el caso de reacciones de oxidación-reducción. Por ejemplo, la ecuación que tenemos escrita aquí representa la reacción entre el ion hierro 2 en disolución acuosa, el ion permanganato en disolución acuosa y el medio ácido para formar iones hierro 3 en disolución acuosa y iones manganeso más 2. Esta reacción, que es mucho más compleja que la anterior, deberemos utilizar un protocolo determinado para realizar el ajuste perfecto.
Ese protocolo tiene incluso un nombre que se denomina método del ion-electrón, que no es objeto de estudio en este curso. Bien, si finalizado el estudio de esta lección somos capaces de identificar si una ecuación química está ajustada o no y aplicar la ley de conservación de la masa para ajustar las ecuaciones químicas, hemos conseguido los objetivos que nos proponíamos. Si es así, enhorabuena. De lo contrario, os animo a que de nuevo visualicéis este vídeo y practiquéis conmigo los ejercicios que vienen a continuación.